como decían nuestros hermanos por la mañana, ¿verdad? El día del Señor, pues no nada más es de 10 de la mañana a 12 del mediodía, sino que pues es todo el día. Así que pues qué bueno que están entre nosotros, qué bien que pusieron en sus corazones el venir, el asistir el hoy, el día de hoy por la tarde, hermanos. Dios los bendiga. Hermanos, en esta tarde quisiera que pusiéramos nuestra mente y nuestro corazón en estar concentrados para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Fíjense, hermanos, vamos a empezar con algo muy importante, ya que muchas veces hemos escuchado hablar sobre cómo la civilización humana ha presenciado eventos que quedan plasmados en los libros de historia. Y, hermanos, muchos de estos eventos importantes tienen que ver con la libertad. Y fíjese que al estar redactando este tema, dije, mira, va a quedar con el día 15 de septiembre, que pues aquí en México se inician, ¿no?, las festividades de la independencia. Y dije, qué curioso, porque pues, van a pensar los hermanos que, mira, el hermano hizo un tema conforme a la independencia de México, ¿verdad? Qué patriota salió. Pero no tiene nada que ver este tema que vamos a exponer a continuación con estas festividades, ¿verdad?, que como país festejamos, pero sí las vamos a tomar de ejemplo. Y ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. En muchos países, como bien acabamos de mencionar, ¿verdad?, las mayores festividades que se celebran a nivel pues, nacional, ¿verdad?, es el día de la independencia. Independencia de otra nación que tenía a esta primera nación, ¿verdad?, bajo un yugo, bajo un dominio. En algunos otros lugares, como en Estados Unidos, se celebra también la abolición de la esclavitud. Y si nos vamos buscando así entre festividades que hay en el mundo que hacen las naciones, pues vamos a encontrar muchísimas más, ¿verdad? Pero hermanos, aquí la pregunta es, ¿por qué sucedía eso? ¿Por qué sucedían las independencias? ¿Por qué sucedió la abolición de la esclavitud? Fíjense, vámonos al ejemplo que les había mencionado de México, ¿verdad? Al ejemplo de la independencia. Sucedía, ¿verdad?, que España colonizó pues México, ¿verdad? Antes no se llamaba México, pero supongamos, ¿verdad? España coloniza México y viene España y impone pues lo que España cree que es mejor, ¿verdad? Impone lo que ellos quieren, y a los que estaban aquí, pues bueno, hacen lo que España dice. Pero llega un momento en el que los ciudadanos de hoy en día México, pues ya no se sintieron libres, se sintieron con la necesidad de decir, oye, hasta aquí. ¿Y qué hicieron? Pues comenzaron la independencia, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la guerra de independencia para luego convertirnos, ¿verdad?, en un país. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado. Es nada más un contexto que quería que tuviéramos en nuestras mentes, porque fíjese que el tema que vamos a ver está arraigado a algo que les acabo de mencionar. Fíjense, hermanos, al ser humano le gusta mucho la libertad, ¿verdad? Nos gusta, a todos nos gusta ser libres. El ser humano busca ser libre para pensar, para hablar, para hacer lo que uno quiera, ¿verdad? A todos los seres humanos les gusta eso. Es por eso que, como mencionábamos anteriormente, muchas naciones, ¿verdad?, que estaban bajo el yugo de una nación, pues buscaban el ser libres.
el hacer lo que ellos querían hacer, ¿verdad? No estar a disposición de otros más. Pero hermanos, déjenme decirles en esta tarde que debemos de tener cuidado de no confundirnos, de no confundamos la libertad con la esclavitud. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando en 3 puntos este tema que he llamado esclavos del pecado. Y vamos a enlazar lo que estábamos explicando anteriormente con este tema. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a enlazar. Punto número 1 que vamos a ver el día de hoy es: el pecado es una esclavitud. Hermanos, Jesús ahí en la palabra no habla de manera figurada, sino de una realidad espiritual. Y esta realidad es que el pecado domina la vida del hombre. Vamos a ver nuestras Biblias ahí en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 34. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 34. Y fíjense lo que dice la palabra. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Así que, hermanos, como punto número 1, vamos a ver que el pecado, fíjese, es una esclavitud. Vemos que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, no habla de manera figurada. El pecado domina la vida del hombre. Dice lo que nos dice también la palabra ahí en Romanos, capítulo 6, versículo 16. Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y hermanos, déjenme decirle en esta tarde que un esclavo no tiene voluntad propia, sino que ¿qué es lo que tiene que hacer el esclavo? ¿Obedecer a quién? ¿A lo que su mente dice? No, un esclavo debe de obedecer a su amo. Es por eso que vemos que la palabra es directa en esta parte, ¿verdad? Donde dice que si no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Fíjese, otra cosa más que podemos ver aquí es que el hombre, al ser esclavo del pecado, obedece a los deseos de la carne, a los deseos del mundo y a los deseos del diablo. Fíjense nada más. Además, hermanos, bueno, nos podemos preguntar aquí, bueno, ¿por qué será todo esto? ¿Por qué será que muchas de las personas que están allá en el mundo, pues cometen pecado, ¿verdad? Son esclavos. Pues desgraciadamente, hermanos, el diablo y el pecado ofrece un placer momentáneo, ofrece placer a la carne, nos ofrece placer a nuestras mentes. Pero déjenme decirles, hermanos, que aunque este pecado nos ofrezca un tipo de placer, también encadena nuestra alma. Mire, vamos a ver un ejemplo. Un joven que empezó a beber solo por diversión, de pronto ya no puede dejar ese vicio. Creyó que era libre, pero ¿qué pasó? Se convirtió en esclavo de esa adicción. Y esto, hermanos, sucede muchísimo porque el diablo nos engaña y nos hace creer que lo que está en el mundo, que hacer lo que está en el mundo y vivir para el mundo es la verdadera libertad. El estar allá afuera, el diablo nos hace creer
¿Qué es ser libres, hermanos? Y déjenme decirles que a veces como cristianos también llegamos a ser muy ingenuos y creemos realmente en eso. Irónicamente, también llegamos a pensar como cristianos que los que estamos bajo el yugo somos nosotros, por no participar de las obras infructuosas de la carne. Fíjense que a veces, ¿verdad?, como el mundo llega a pensar que pues el tomar, el estar allá afuera en las fiestas, el robar, el mentir, el hacer las cosas que el mundo quiere, es la libertad. Eso es ser libre. Y como les comento, a veces como cristianos, pues también, irónicamente, ¿verdad?, llegamos a pensar en eso. Pues sí, aquí en la iglesia, pues es que estamos todos así, todos amarrados, que no podemos hacer nada, no podemos bailar, no podemos andar haciendo cosas que pues el mundo hace, ¿verdad? Desgraciadamente muchas veces pensamos así, hermanos, y déjenme decirles que estamos en lo incorrecto, porque el diablo es lo que quiere que pensemos. Quiere que pensemos que lo que está allá afuera es la verdadera libertad. Es lo que a todos nos va a gustar y nos va a dejar seguir haciéndolo para que caigamos, ¿verdad? Pero desgraciadamente, hermanos, pues el diablo en esta parte pues está jugando mal, ¿verdad? Haciéndonos creer que eso está bien, haciéndonos cambiar, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos como cristianos por aquello que está afuera en el mundo. Y fíjense, vamos a ver un ejemplo de cómo el ser humano, ¿verdad?, a veces llega a pensar en esto y prefiere lo malo antes que lo bueno. Prefiere lo que nos da la carne, lo que nos da el pecado, antes de lo que nos da Dios. Y lo vamos a ver cuando el pueblo de Israel amaba más o pensaba más en cuando estaba allá esclavo de Egipto que cuando estaba libre ya por nuestro Dios. Fíjense, vamos a ver cómo el pueblo de Israel es un ejemplo muy claro de lo que significa, ¿verdad?, ya amar más a la esclavitud que la libertad que Dios nos da. Y vamos a leer ahí en nuestros Biblias rápidamente. Vámonos al Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 14, en el versículo 11 y 12. Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12. Y lo tiene, puede dar lectura. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjense usted la imagen, ahí en el Mar Rojo estaban, antes de cruzarlo, ¿verdad?, los israelitas, el pueblo de Israel, antes de que nuestro Dios abriera este mar y hiciera pasar a los israelitas a través de él, ¿verdad? Cuando estaban, antes de que sucediera esto, vieron que venían también los egipcios detrás de ellos. ¿Y qué pensaron? Ay, ¿para qué nos sacabas, Moisés? ¿Para qué nos sacabas, Dios? Vamos a morirnos aquí en el desierto, porque cuando nos hubiéramos muerto ya en Egipto. Fíjense qué pensamientos debían de tener los israelitas, ¿verdad?, para preferir estar todavía esclavos en lugar de tener la libertad que nuestro Dios les había dado. Y vamos a ver otra más, mire, ahí en el desierto de Sinaí, en Éxodo capítulo 16, en el versículo 2 y 3. Y adelantito, capítulo 16, 2 y 3. De igual manera, si alguien lo tiene, puede dar lectura. Y toda la congregación de los hijos de Israel
murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan antes de tierra, pues no nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y vamos a ver otra más, aquí en Números, capítulo 14, versículo de 2 al 4. Números, capítulo 14, del 2 al 4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designaremos un capitán y volvámonos a Egipto. Fíjese, ya no nada más quedaba el pensamiento de los israelitas, ya querían designar a alguien que los regresara a la esclavitud. No estaban conformes con la libertad que nuestro Dios les había otorgado. Querían que volver, como podríamos decir, ¿verdad?, a revolcarse en el lodo cuando ya habían sido limpios. Querían regresar a la esclavitud que Egipto les había dado. Y solamente, si lo vemos por comida, ¿verdad? Vamos a ver otra más. Fíjense, en Números capítulo 16, versículo 13. Números capítulo 16, versículo 13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te señores de nosotros imperiosamente. Fíjense nada más que pues, a final de cuentas, barbaridad estaban pensando los israelitas en ese momento, porque fíjense lo que dice, ¿verdad? Que llamaban a Egipto aquel lugar donde los tenían bajo un yugo verdadero, aquel lugar que los tenía esclavizados, donde los azotaban, donde los mataban, donde les racionaban la comida, donde no tenían libertad. Fíjese cómo lo llamaron: lugar, tierra que fluye leche y miel. Entonces estaban confundiendo la esclavitud que les daba Egipto con bendición. Ellos eran lo que estaban creyendo, es que allá teníamos bendiciones en la esclavitud. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, este ejemplo lo quise dar porque muchas veces cuando nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, que hemos sido bautizados, a veces confundimos también lo que está allá afuera con bendiciones. En lugar de decir la bendición está dentro de la iglesia, la bendición está al seguir la palabra que nuestro Dios nos ha dado. Y como les digo, ¿verdad? Así como Israel prefería volver a Egipto, muchos a veces preferimos vivir esclavizados del pecado en lugar de aceptar la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. ¿Y es por qué? Porque el pecado engaña el corazón, haciéndonos creer que lo que había allá afuera es mucho mejor que lo que nuestro Dios nos ofrece. Fíjese lo que dice ahí Gálatas capítulo 5, versículo 1, y le doy lectura rápidamente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fíjense, hermanos, como punto número 2 vamos a ver que
ser esclavos del pecado tiene consecuencias, tiene unas consecuencias muy graves. Fíjense, vamos a ver como punto número 1, dentro de este punto que acabamos de decir, ¿verdad? Una de las consecuencias de ser esclavos del pecado es que hay una separación de Dios. Isaías capítulo 59, el versículo 2 nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hermanos, tenemos que entender que ser esclavos del pecado rompe la comunión con nuestro Dios. Un esclavo del pecado no puede agradar a Dios. Hay de por medio, si pudiéramos llamarlo, un abismo, un mar, un océano, entre un pecador o un esclavo del pecado y entre Dios. Fíjense que también, hermanos, ser esclavos del pecado tiene como consecuencia vergüenza y vacío. Romanos capítulo 6, 21, fíjense lo que nos dice: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermanos, a veces el pecador puede aparentar alegría. Sí, pues a veces vemos, ¿verdad?, como en el mundo las personas dicen ser felices, ¿verdad? Las personas sin Dios dicen ser felices. Pero déjenme decirles que es una felicidad vana, es una felicidad vacía, porque el único que puede llenar ese vacío es nuestro Dios. Y fíjense que tiene otra consecuencia, y yo creo que pues es la más grave de todas. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23? La paga del pecado es muerte. Una de las consecuencias más graves que el pecado nos otorga es la muerte eterna. Porque déjenme decirles, hermanos, que la esclavitud del pecado no termina en esta vida, porque lleva a la condenación eterna. ¿Qué hace? Nos separa de Dios para siempre. Desgraciadamente, hermanos, si nosotros llegamos a morir sin Dios en nuestro corazón, sin haber cumplido lo que la palabra de nuestro Dios nos pide, no hay más que hacer. Nos lleva a la condenación eterna y nos separa de Dios por siempre. Pero déjenme decirle algo, hermanos, que hay aún esperanza. Fíjense que en el punto número 3 vamos a ver que la verdadera libertad está en Cristo. Hermanos, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no solamente viene a revelar la condición del hombre, sino viene a entregarnos una solución. Fíjense lo que nos dice Juan, capítulo 8, versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Hermanos, la libertad no está en filosofías humanas ni en religiones inventadas por hombres, ni allá afuera. La verdadera libertad es aquella que nuestro Señor Jesucristo nos otorga. Y esta verdadera libertad se obtiene obedeciendo el Evangelio. Porque cuando nosotros, hermanos, obedecemos el Evangelio, dejamos de ser esclavos del pecado, nos convertimos ahora en siervos, en servidores de la justicia, y recibimos vida nueva y esperanza eterna. Y aquí es donde quiero que entendamos que esta libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece no es igual a aquella libertad por la cual estas personas de las cuales hablábamos al principio, que buscaban una libertad mediante una independencia. ¿Por qué no es igual? Porque ellos tuvieron que ofrecer vidas, tuvieron que pelear, tuvieron que tener una guerra para poder ser libres. Pero déjeme decirle que en esta tarde nosotros no necesitamos hacer nada de eso.
para aquellos amigos que nos visitan, nuestro Señor Jesucristo ya pagó esa deuda. Esta libertad que Él nos ofrece es una libertad gratuita. Déjenme decirle, hermanos, que en esta tarde podemos ver cómo el pecado, hermanos, esclaviza, avergüenza y condena, pero Cristo nos transforma y nos promete la vida eterna. Y para terminar, hermanos, quisiera hacerles una pregunta a aquellos amigos que nos visitan, que no han pasado a formar parte de la Iglesia de Cristo, pero también le voy a preguntar a todos aquellos hermanos algo muy importante. Fíjense, ¿quieren seguir siendo esclavos del pecado? ¿Queremos, como Israel, seguir deseando volver a Egipto? ¿O mejor aceptamos la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece? Como lo mencionaba anteriormente, nuestro Señor Jesucristo ofrece hoy esa libertad a todos los que escuchen y obedezcan su evangelio. Si aún no lo has obedecido, hoy es el día de tu libertad. Y si ya eres cristiano, déjame decirte que recuerda que no puedes volver atrás a las cadenas del pecado. Vivamos como siervos de Cristo en justicia y en santidad. El Señor les bendiga, hermanos.